Buenas tardes. Bueno, en la línea que venía Georgette comentando, vamos a ver qué aspectos debemos de cuidar para mejorar el desempeño reproductivo de nuestras majadas. Y existen algunos factores determinantes que debemos de conocer. Entre ellos están el estado nutricional, la carga fetal y la edad. El estado nutricional refiere al nivel de reservas corporales que tienen nuestros vientres, que van a transcurrir la gestación y cómo van a llegar al parto. En lo que refiere a carga fetal, es conocer qué es lo que tiene adentro nuestra majada preñada, si tiene un cordero, si tiene dos o si tiene más, para realizar un manejo de acuerdo a los requerimientos que ellas tienen. Y bueno, referido a la edad, en este punto solamente vamos a hacer mención respecto a lo que tiene que ver a categorías jóvenes, como son las borregas, las cuales todavía están en crecimiento y se debe priorizar su alimentación para obtener una buena performance. En el caso de aquellos productores que tienen la situación de encarnerada de corderas, tener aún más cuidado, ya que son animales muy nuevos, que además de estar creciendo, se están desarrollando y que no debemos de limitar su alimentación, sobre todo la alimentación, para no generar futuros problemas en lo que tiene que ver a su desempeño reproductivo y productivo, y bueno, y que sea el adecuado. Bueno, vemos que el estado nutricional de nuestras majadas lo podemos inferir a través de lo que es la condición corporal, que es una medida subjetiva, que bueno, debemos conocer una escala y es de fácil incorporación y de cero costo, ¿no? El estado nutricional de la majada lo que nos va a estar diciendo es cómo están las reservas corporales de nuestra majada para pasar lo que es el periodo de la gestación y llegar a un buen parto sin problemas. Y mediante la condición corporal es la herramienta por la cual nosotros vamos a poder determinar. Lo ideal es que llegar a una condición corporal de nuestra majada al parir por encima de 3,5 a 4. En este ensayo del año 2005 vemos cómo es la condición corporal con respecto al peso al nacer del cordero. En este caso está hecho para merino y corrial, pero se refiere muy bien a todo el resto de las razas. Es independiente de la raza. Y lo que es más importante es que a mayor condición corporal al parto, el peso al nacer de nuestros corderos va a ser mayor. Y esto es importante ya que nos va a determinar una mejor sobrevivencia de los corderos. En esta gráfica, que también es del mismo ensayo que les mostraba anteriormente, lo que vemos es el peso al nacer del cordero y la mortalidad que puede presentar en correlación con el peso. Entonces vemos que a mayor peso al nacer, el porcentaje de mortalidad disminuye, ¿verdad? Esto es importante porque se ha estudiado mucho y se ha detectado que podemos decir que un peso crítico es 3,5 kilos, donde a partir de ese kilaje el cordero al nacer tiene una tasa de mortalidad menor al 20%. Entonces nosotros, conociendo la condición corporal de nuestras majadas, podemos inferir la sobrevivencia de los corderos y si no manejarla para lograr una mayor sobrevivencia de los mismos. Entonces, bueno, resumiendo, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos cuidar en la gestación? Bueno, en los primeros 90 días, en la gestación temprana e intermedia, debemos de cuidar el peso y la condición corporal. No debemos de perder peso, es más, deberíamos de aumentar en torno a los 4 kilos si es que queremos hacer un mantenimiento para lograr llegar a 3,5 a 4 de condición corporal. Porque luego en los últimos 60 días esto no lo vamos a poder lograr. En los últimos 60 días, el manejo preparto, debemos de priorizar la alimentación a ovejas melliceras y categorías jóvenes y también a aquellas ovejas que tienen menor condición corporal. Debemos vigilar la alimentación de las ovejas que están gestando un solo cordero en aquellos ambientes que tienen buena comida para evitar
lo que son partos problemáticos. Y bueno, y una buena inmunidad nos va a ayudar también a que no hayan factores limitantes para un buen desempeño de las majadas. Bueno, conociendo cuáles son las tecnologías disponibles que tenemos para levantar algunas restricciones en lo que tiene que ver al momento del parto y de la producción de corderos. Bueno, la primera herramienta o tecnología disponible es la ecografía. Actualmente se está utilizando mucho, pero bueno, es importante que una vez que vamos a encarar esta utilización de la herramienta, sepamos para qué nos es beneficiosa. Y bueno, el primer punto, o la información que nos va a brindar, y la más importante, es qué carga fetal tiene mi oveja preñada. Es decir, saber si la oveja está gestando un cordero o si está gestando más de un cordero. Para manejar después, según lotes, y asignarle los recursos según los requerimientos de esa oveja. Luego, bueno, saber si está preñada o fallada, separar las ovejas que no están falladas para no priorizar la alimentación. Y después otra información que nos puede estar brindando es la fecha probable de parto para lograr hacer lotes de parición y manejar aquellas ovejas que van a parir antes de las que van a parir más tarde. Y esto va a estar dado, bueno, de acuerdo al largo de encarnerada que yo tenga. ¿Y cuándo se debe realizar esta ecografía? Bueno, se puede hacer según la fecha de inicio o la fecha de fin. Nosotros vamos a estar encarándola de acuerdo a la fecha de inicio del servicio, que debería ser a los 90 días. Es decir, que el día 1 en que yo meto los carneros, al día 90 sé que voy a tener que estar realizando aproximadamente la ecografía. Entonces esto nos permite para poder planificarnos y llamar al técnico en el momento oportuno. En las siguientes imágenes vemos fotografías de metodologías de cómo hacer la ecografía. En la primera imagen a la izquierda vemos una oveja sentada y en las siguientes dos se hace a través de la oveja parada. El resultado que arrojan es similar, lo único que, bueno, tener en cuenta que a través del diagnóstico de gestación con la oveja parada, para el operario, quien debe realizarla, es más amigable. Bueno, la palpación de ubre es otro de los métodos que nos permite saber si la oveja está preñada o fallada. La misma se debería realizar entre 10 a 15 días antes de la fecha de comenzar las pariciones. Y bueno, cuando la oveja baja más ubre, ahí podemos inferir que en el correr de la semana va a estar pariendo. Se nos puede dificultar un poco el manejo de esta técnica en categorías más jóvenes que a veces no acompañan la sincronización de la bajada de ubre con la fecha de parto. Bueno, otra de las herramientas disponibles o tecnologías disponibles para mejorar el desempeño de la majada es la esquila preparto, que no es un fin en sí mismo, sino que es para justamente mejorar lo que tiene que ver al desempeño de la majada. Tiene algunas condiciones que son el momento que se debe realizar, que debe ser al menos 30 días antes de comenzar el parto, puede ser hasta 60, 45 a 30 días previo a comenzar el parto y no después, porque puede generar algunos problemas importantes para una buena planificación. Luego la alimentación también es muy importante porque esta herramienta en sí está acompañada de un paquete tecnológico que no es solamente la aplicación de la esquila, sino que tenemos que tener en cuenta la alimentación y la protección post-esquila. Y también la condición corporal. Ovejas demasiado flacas son las que voy a tener que hacerle algún trato especial y alguna protección especial. Pero la alimentación es fundamental si es que voy a aplicar esta herramienta. Bueno, ¿cuáles son los principales beneficios de la esquila preparto? En primer lugar es el aumento en la sobrevivencia de los corderos. Esto se debe a que la esquila preparto beneficia el vigor de los corderos al nacer, van a ser más vigorosos, su actitud es diferente. El peso al nacer, en realidad lo que sucede es que si es un paquete que está asociado a la alimentación, lo que al aumentar y mejorar la alimentación de las ovejas,
esto también se ve beneficiado. En lo que refiere a la producción de leche también se maximiza y es importante la sincronización que es mejor. Esto referido a que en el momento en que la oveja va a estar pariendo ya se va a estar produciendo la bajada de la leche. Y después lo otro importante es que esa oveja va a estar buscando mayor abrigo. Entonces por esto es que podemos decir que mejora la sobrevivencia de los corderos. Además, otros beneficios asociados son el fácil manejo de una oveja que se esquila sin el cordero. Tampoco se va a tener que hacer una limpieza de ubre previo porque, bueno, se van a estar esquilando y no vamos a tener el problema de las ovejas caídas, esas ovejas que una vez echadas no se pueden levantar por su propio peso. Otro beneficio es que mejora la calidad de la lana en lo que refiere al color y la resistencia. En este momento es el momento donde se va a priorizar menos en lo que tiene que ver a los requerimientos, lo que es la producción de lana, y muchas veces sucede que es donde se da la ruptura de vellones. Entonces esto no va a suceder porque vamos a estar retirando el vellón. Como comentábamos antes, la esquila preparto tiene todo un manejo asociado, no solamente la esquila. Entonces hay que tener ciertos cuidados. El primero es la planificación con tiempo, que esa esquila sea en los momentos que debe ser para obtener los máximos beneficios y no generar problemas si es que se hace fuera de fecha. Evitar ayunos prolongados para evitar situaciones de estrés y problemas metabólicos que pueden ocurrir, como son la toxemia de preñez que Georgette ya estuvo comentando. Bueno, en lo que refiere a manejos de potrero, hay dos consideraciones. La primera es lo que tiene que ver a la reserva de potreros, que esto tendría que estar ocurriendo en este momento o ya haber ocurrido. O sea, reservar potreros para que mejore lo que es la disponibilidad de forraje y calidad. O sea, que son dos meses a 2 meses y medio antes de las prepartos, de las pariciones, cerrar esos potreros. Y otro tiene que ver con el manejo previo a que se realice la esquila, es decir, 4 o 5 días antes, poner las ovejas en ese potrero para que lo conozcan. Son animales de corta memoria, entonces muchas veces si lo hacemos sobre la esquila pueden no conocer dónde están los abrigos o cuáles son las mejores partes del campo. Así que esto es importante tener en cuenta. Luego lo que tiene que ver con los abrigos, en esto podemos tener lo que tiene que ver con los peines, utilizar peine alto que dejan remanente de lana. También se puede utilizar capas en todas las ovejas o en aquellas ovejas que tienen menor condición corporal para ayudarlas. Y luego el abrigo en el potrero, que pueden ser potreros que ya los tenemos identificados como potrero de aparición porque tienen un abrigo natural importante, o poder hacerle un abrigo artificial, como por ejemplo cortavientos inalambrados o alguna otra herramienta. Bueno, lo que tiene que ver en la alimentación, creo que ya puntualizamos bastante, pero es fundamental para una buena aplicación de esta herramienta y que sea exitosa. Y después es un momento muy bueno para el control de piojos con purones, no con baños, por cómo es este tipo de parásito en este momento. En este gráfico vemos nuevamente cómo es el aumento de los requerimientos a medida que van pasando los días en la gestación y vemos cómo se da un crecimiento o un aumento explosivo de lo que son los requerimientos energéticos de los vientres que están gestando en esos últimos 60 días. Más aún en aquellos vientres que están gestando múltiples comparado a los que están gestando un solo cordero. Entonces, bueno, en lo que refiere al manejo nutricional previo al parto, va a depender de los recursos con los que cada productor cuente, ¿no? Podemos tener una situación de campo natural mejorado, de praderas, bardeos o suplementación. Lo que refiere a campo natural, nosotros debemos llegar al preparto con una buena disponibilidad de forraje, como vemos en la foto, lograr un campo que tenga un disponible por encima de 5 a 6 centímetros, donde se ve que hay forraje verde, lo que nos va a estar dando más o menos entre 1.200 a 1.500 kilogramos de materia seca. Esto es una situación donde no hay limitaciones para la oveja en lo que refiere al forraje.
En esta siguiente imagen también vemos la foto de un campo natural, pero este campo natural es un campo natural pelado, muy bajo en lo que tiene que ver a forraje, tiene una disponibilidad seguramente menor a 500 kilos, no debemos de llegar con disponibilidades menor a 1200 kilos, por lo tanto debemos de cerrar campos para pasar los últimos días de gestación en buena alimentación. Porque si no podemos generar la problemática de que las ovejas comiencen a movilizar sus reservas y que traigan asociados problemas metabólicos o incluso de llegar muy pobres de estado al parto y que se generen menores sobrevivencia de los corderos por problemas de este tipo. En lo que refiere a mejoramientos de campo natural, aquí vemos también un precioso campo que fue reservado, que tiene algún centímetro menos que la primera foto, pero como tiene incorporación de especies que mejoran ese campo, la acumulación de materia seca es mayor. Entonces vemos que un campo de 4, 5, 6 centímetros es lo ideal también en mejoramiento de campo natural, previamente reservado. Este tipo de fotografía también es un campo natural mejorado, pero vemos que tiene una disponibilidad mucho menor que la fotografía anterior, que puede ser una limitante en lo que tiene que ver a los requerimientos de esa oveja gestante. Y bueno, evitar este tipo de situaciones donde vemos que en esta parte con mayor cantidad de forraje la oveja no lo va a preferir por tener mucha cantidad de resto seco y pasto duro. Entonces va a estar alimentándose en esta parte de forraje más verde, que tiene más calidad, pero con baja disponibilidad y puede ser una problemática. Bueno, entonces existen diferentes herramientas para monitoreo y estimación de forraje, pero esta es una muy linda y muy práctica, que es una regla donde vemos diferentes colores según la altura. Y bueno, nosotros deberíamos de estar colocándonos en la parte verde, ¿no? Donde tiene más cantidad, o sea, una cantidad de forraje de aproximadamente entre 5 a 8, 10 centímetros y que también vemos que tiene componente verde, que eso nos va a estar determinando una mayor calidad de forraje. En lo que refiere a pasturas sembradas, bueno, tenemos diferentes tipos, tanto los verdeos como lo que son las pasturas puras o mezcla, nos van a servir para el objetivo de mejorar la alimentación previa al parto. Lo importante es conocer la disponibilidad de forraje. Lo mismo que en el campo natural, deberíamos entrar con una altura o con una disponibilidad mínima que la podemos inferir. En campo natural, 1 centímetro equivale más o menos a 200, 300 kilogramos, mientras que en pasturas sembradas, verdeos o praderas, 1 centímetro nos va a estar equivaliendo a 100 a 150 kilos, dependiendo qué tipo de pastura es. Pero bueno, lo ideal sería entrar con una altura no menor a 12 centímetros, dejar un remanente de salida para un buen rebrote, pero bueno, que la oveja pueda tener disponible durante algunas horas, por lo menos si vamos a hacer un pastoreo horario de no menor a 4 horas, y que pueda cosechar forraje verde. En esta diapositiva lo que se quiere mostrar es que los requerimientos de la oveja están concentrados en determinados meses en el año, que son el momento de gestación, de parto, de lactancia y que va hasta el destete. Que bueno, son en carneradas de otoño, se corresponden a los meses de invierno y de primavera. Entonces, en este momento se necesita calidad y disponibilidad para que no perjudicar y mejorar el desempeño de las majadas. Bueno, en lo que refiere a suplementación, existen dos tipos de suplementación según su duración, una más larga y una más corta. La más larga, el objetivo principal es cubrir los requerimientos que no vamos a estar pudiendo realizar con forraje, ¿no? Por un déficit de forraje vamos a recurrir a lo que es la suplementación. Y una de menor duración tiene como objetivo mejorar la condición energética de la oveja al parto, mejorar su producción de calostro para el corderito que va a estar naciendo. Entonces, bueno, como ya comentamos, tiene que ser una suplementación energética y como fuente principal están los granos,
que en este caso en ovinos se pueden suministrar como grano entero, tanto de maíz como de sorgo. Si no, también podemos recurrir a los afrechillos, pero tener en cuenta que pueden tener alguna limitación nutricional, entonces siempre lo mejor es ofrecerlo combinado con granos. ¿Qué cantidades administrar? Bueno, en el caso de haber tenido la posibilidad de hacer un diagnóstico de gestación por ecografía, en únicas le vamos a dar un 0,6 a 0,7% del peso vivo, en referencia a su peso, y en lo que son las que están gestando mellizos, el 1%. En caso de no haberlo hecho, hacerlo al 1% suplementación del peso vivo. Aquí hay algunas fotos. Están interesantes estas fotos porque, bueno, es una suplementación donde vemos que es para levantar la restricción de campo natural. Vemos que el campo está bajo, pero está verde en calidad, que eso es importante. En la foto de arriba vemos que no realizó la esquila preparto, pero sí una suplementación con grano entero de maíz en comederos lineales. Bueno, en este siguiente ensayo lo que se evalúa es el peso al nacer de corderos nacidos de madres que fueron suplementadas y no suplementadas en su último mes de gestación. Entonces vemos cómo es el peso en madres que fueron suplementadas, es mayor que las que fueron no suplementadas, y bueno, sobre todo esa diferencia se da en lo que son los corderos mellizos, donde hay una diferencia casi de medio kilo a favor de las madres que fueron suplementadas. En este gráfico lo que se ve es la sobrevivencia de esos mismos corderos, que el cuadro presentado anteriormente, de acuerdo a si la madre fue suplementada o no fue suplementada 30 días antes del parto. Y claramente se ve que los corderos que son nacidos de las madres que fueron suplementadas tienen mayor porcentaje de sobrevivencia, sobre todo en lo que tiene que ver a los mellizos, ¿no? Los cuadros celestes, las barras celestes, refieren a las ovejas suplementadas y las barras verdes a las no suplementadas. En únicos no hay demasiada diferencia, pero sí las hay en mellizos. Entonces, suplementando 30 días previo al parto en campo natural, podemos aumentar la sobrevivencia de esos corderos a través del aumento del peso al nacer. En este ensayo, lo que se evaluó fue la producción de calostro y la sobrevivencia de los corderos en 3 sistemas diferentes de alimentación previo al parto de las ovejas, ¿no? Uno era un tratamiento solamente en campo natural, otro era un campo natural con un suplemento energético que eran bloques, y otro era un acceso al Lotus Macu en horario. Vemos que la cantidad de calostro producido es mayor cuando se suplementó previo al parto versus las ovejas que no estuvieran suplementadas, y además se afectó la viscosidad de ese calostro, que bueno, es más disponible. Pero la sobrevivencia de los corderos claramente fue mayor en los hijos de aquellas ovejas que fueron suplementadas previo al parto. Y ya finalizando en este último cuadro, también vemos cómo es la sobrevivencia de corderos en 3 sistemas de alimentación de la oveja previo al parto, en el último tercio de gestación. Y vemos un tratamiento solamente de campo natural con baja disponibilidad, un campo natural con un suplemento energético, en este caso fue un sorgo, y un campo natural con un acceso que se les daba acceso a las ovejas a un Lotus Macu. Y vemos también que el peso al nacer de los corderos que son hijos de ovejas que fueron suplementadas es mayor al peso al nacer de las que solamente accedían a campo natural. Y eso se ve reflejado en una sobrevivencia de corderos, una mayor sobrevivencia de corderos en aquellas ovejas que fueron suplementadas en su último tercio de gestación. Entonces, mejorando la alimentación de esas ovejas previo al parto, podemos mejorar la sobrevivencia de nuestros corderos. Como consideraciones finales, debemos de conocer los factores determinantes para poder tomar medidas y mejorar la producción de corderos, ¿no? Existen herramientas y tecnologías con resultados conocidos que
que son fácilmente de aplicar, ¿ah? Pero para eso es necesario una planificación y estamos en un precioso momento para tomar estas medidas y lograr maximizar la cantidad de corderos obtenidos. Muchas gracias.